Hola, bienvenidos a la solución de nuestro problema, el cual fue proporcionado por el profesor. En este caso se hizo el problema 27, el cual consiste en el diseño y creación de un sistema clasificador de piezas dependiendo de su altura. Este sistema puede verse en la siguiente imagen, en el cual comenzaremos analizando las necesidades y especificaciones que tiene nuestro sistema. Una vez analizado esto, comenzaremos a hacer la carta secuencial para observar de una manera más gráfica y estructurada el comportamiento que deseamos. Una vez que hemos terminado la carta secuencial, traduciremos esta misma carta al lenguaje de escalera y utilizaremos el programa TIA Portal para la creación y automatización de nuestro sistema. A continuación vamos a presentar el funcionamiento de la carta secuencial, la cual consta de 7 etapas, la cual la primera es el start, donde es el que da inicio a toda la secuencia. Posteriormente tenemos la etapa 1, la cual hace que se active el conveyor 2 y se desactiva con el sensor de medida. Durante la etapa 2 se activa el measure RAM, la cual es un cilindro el cual baja para medir la pieza. De la misma manera se activa un gate, el cual hace que se bloqueen la entrada de las demás piezas, y también un timer para asegurarnos de que no interfiera con nada más. Y es el tiempo que se tarda en regresar el RAM a su posición inicial. Posteriormente pasamos a la etapa 3, donde se mueve el conveyor 2 y el conveyor 3, y de la misma manera el gate. Una vez dado esto, se puede dividir en 4 etapas, las cuales están divididas de acuerdo a su altura y distancia. Para el caso de la etapa 4, se activa cuando tenemos una altura entre 54 y 64 y una distancia de 80. Una vez en la etapa 4, se activa el eyector 1 y se activa el timer, el eyector, para un segundo. De la misma manera también se el gate, y una vez completado se activa el timer eject, el cual es un pistón relacionado a ese tiempo para que se active. En las otras 3 etapas es básicamente el mismo funcionamiento, solamente cambiando la altura y la distancia del sensor. Una vez terminado esto, regresará al punto del start. Como lo explicó mi compañero en la carta funcional, al principio del programa nos encontramos en una etapa de espera que no se puede apreciar aquí, que no es necesaria su programación hasta que el usuario presiona el botón Start. Una vez que el usuario presiona el botón Start, se activará la etapa 1 siempre y cuando ninguna de las otras etapas se encuentre activa, como se puede ver en la red 2. Cabe mencionar que la red 1 se queda clavada hasta que el usuario presione el botón Stop. La etapa 1 va a activar el conveyor 2, el cual va a llevar la pieza hasta el segundo conveyor, que va a hacer que esta sea medida, pero eso va a ser explicado en unas redes más adelante. La etapa 1 va a ser desactivada hasta que el sensor de medición sea activado, y esto a su vez va a activar la etapa 2. La etapa 2 va a activar el cilindro gate, el cual corresponde a un cilindro sujetador que impide el paso de nuevas piezas mientras esta pieza está siendo medida, y es por eso que se usa este timer. Una vez terminada la medición de la pieza, se activa el sensor LS1, el cual nos indica que el pistón encargado de la medición con el LVDT ha regresado en su totalidad. Una vez que el pistón ha regresado, se activa la etapa 3 y se desactiva la etapa 2. Con la etapa 3 se activan 2 bandas de distribución,
que es el conveyor 2 y el conveyor 3. El conveyor 2 es donde se estaba haciendo la medición de la pieza y por eso estaba parado, y esto es hasta llevarlo al conveyor 3, que es donde se va a elegir su destino. Y bien, se desactiva el gate cylinder. Ahora llegamos a la parte de escalamiento. Bueno, esta de aquí, el de la red 9, nos va a decir la altura que tiene nuestra pieza. Va a ser en una entrada de palabra que vamos a llamar altura pieza, que tiene un mínimo y un máximo calculados con los métodos vistos en clase, que van de menos 25 a 100, debido a que cuando la altura de la pieza envíe 0 amperes indica que está en menos 25. Esto es porque el mínimo, es decir el 0 en medición, se encuentra en el 5530 y el máximo es 100, el que se encuentra en 27648. El valor de la altura de la pieza nos lo va a entregar en measure piece. Igual el escalamiento, para saber en qué parte de la banda de transmisión 3, es decir el conveyor 3, se encuentra nuestra pieza, y eso es con una entrada analógica hacia el PLC que decidimos llamar dist2, que va de menos 6.25 a 100, y que el valor de esta variable se encuentra almacenado en aux1. Ahora llegamos a la parte de selección del conveyor out. Bueno, esto de aquí tiene que ver con los dos escalamientos anteriores. La primera parte tiene que ver con la altura que tiene la pieza, y es que esto, como explicó mi compañero al inicio, el problema dice que dependiendo si la pieza está en este rango, es decir es mayor a 56 y menor a 64, la pieza debe ir al conveyor out 4. Entonces tiene que ver también, ahora para que el pistón lo pueda expulsar, tiene que ver que esté en una distancia de 80 centímetros, pero no pudimos hacer el cálculo exacto para que fuera en el 80, así que decidimos ponerlo en un rango para que fuera fácil a la hora de hacer el HMI y poder hacer una ilustración más simbólica que poniéndolo en un valor exacto. Es lo mismo para el conveyor out 2, que se encuentra señalado con la etapa 5. Solo lo que varía es el rango de la distancia y la altura de la pieza. Igual para el conveyor out 3, variando solamente los rangos de altura y distancia hacia el sensor, la parte de MD256, o sea, measure piece, como se mencionó anteriormente, corresponde a la altura de la pieza, y aux1, o sea, es decir, el MD456 corresponde a la distancia hacia el sensor que activa los cilindros. Por último, llegamos a la etapa 7, la cual es a donde todas las piezas que no entran en ninguna de las otras etapas es a donde van. Entonces lo único que necesitamos es que esté activa la etapa 3 y que se encuentre la distancia entre 19 y 21 para decir que el pistón puede ejecutar la pieza. Como se mencionó anteriormente, las etapas de la 4 a la 7 solo sirven para seleccionar la pieza, es decir a qué conveyor outs irán.
tenemos el timer de eyección, que es de 2 segundos. Es para simular el tiempo que le toma al cilindro expulsar la pieza del conveyor 3. Y este timer se ve afectado por la etapa, bueno, por el eyector 1 que se activa con la etapa 4, el eyector 2 que se activa con la etapa 3, el eyector no. Ahora procedemos con la secuencia a realizar para completar la simulación, poder mandar valores a los canales analógicos. Bueno, empezamos en el segundo 0 con Start y reseteando la altura de la pieza y la distancia. Esto para no causar ruido con el resto del programa al haber tomado mediciones anteriores. Después el Start se reinicia, se quita, se pone en falso. Esto porque debido a que Start es solo un pulsador, se toma en cuenta de esta manera. Y como la memoria sigue enclavada, bueno, continuará corriendo. Ahora el sensor de medición se activa y al activarse también la altura de la pieza, la medición de la altura de la pieza se activa. Esto nos dará un valor en digital que se tiene que meter dentro de la secuencia y nosotros lo pusimos de 18.500 para activar los 60 centímetros aproximadamente, que estaría dentro del rango para la primera etapa, el primer eyector. Ahora para el segundo eyector pusimos el sensor de medición. Se vuelve a activar después de un tiempo, esto para darle una mayor duración y un mayor tiempo al HMI para que haga los movimientos y se vea de mejor manera. Se activará a los 19 segundos. Al mismo tiempo se hará la medición de la pieza y después se desactiva el medidor del sensor de la pieza, esto indicando que la pieza ya se movió de ese lugar. Poco después se mide la distancia, al igual que en el caso anterior, después de un tiempo para hacer que la animación de que la caja se mueve, la pieza se está moviendo. Y esto con un valor de 17.200 para indicar que se encuentra a 60 centímetros y se cumplan las condiciones del eyector número 2. A continuación con la nueva etapa, que sería la 4, porque quisimos variar un poco y que no fuera una seguida de otra. Tomamos el sensor de medición, se activa después de un tiempo, que es a los 34 segundos. Al mismo tiempo se activa la medición de la altura de la pieza y por último se desactiva el sensor a los 50 milis, indicando que la pieza ya se movió y ya no es detectada por el sensor. Bueno, este valor medido no entra en ninguno de los rangos específicos a tomar en cuenta para entrar a cualquiera de los tres casos del eyector 1, el 2 o el 3. Por lo tanto, se irá al número 4, que significa que es de las rechazadas, podría decirse. Continúa un tiempo para darle espacio a que se mueva y se vea la animación de manera correcta. Y se activa la medición en 20 centímetros para cumplir las condiciones y que se vaya por el eyector número 4. Por último, la tercera condición, el caso número 3, se activa el sensor de medición, se mide la altura, al pasar un tiempo se mueve, entonces se desactiva la medición y medimos la distancia. Entonces, como nos encontramos en el caso número 3, la distancia tiene que ser 40 centímetros. Por eso el valor digital de 12.000. Y con esto concluye toda la secuencia. Ahora pasaremos con la HMI para verla de mejor manera. Bueno, ahora ya nos encontramos dentro de la simulación en la HMI para enseñar el proceso de la secuencia de mejor manera. Empezamos por correr la simulación. Podemos ver que sale la primera pieza, se mide y comienza a avanzar hasta la posición requerida, que es la de donde ya midió 60 del valor analógico. Entonces ahora mide 80 la distancia y sale el eyector 1 porque se encuentra en las condiciones deseadas para irse por esa rampa. Viene la siguiente pieza, mide 74 y se tiene que ir por el eyector 2 en cuanto mida los 60 centímetros de distancia para que se vaya por la rampa deseada.
Por último, bueno, no. Ahora continúa con la cuarta etapa que no se encuentra en ningún rango, entonces tiene que llegar a 20 centímetros del sensor, como lo indica ahí, para irse por la última rampa, que es la de los productos que no entran en ningún caso. Y por último viene el caso número 3, que tiene que medir 40 centímetros del sensor y se va por el eyector número 3. Y eso es todo. Muchas gracias.